¿Cuántas veces habré visto a mis alumnos detenerse en medio de una frase y decir desalentados: «Me falta la palabra»? Y es que la falta de vocabulario es lo que nos paraliza. Podemos confundir los tiempos verbales, eliminar las preposiciones o ignorar la concordancia de género y número. Y aún así se nos puede entender. Pero cuando dejamos de hablar porque no encontramos la palabra que necesitamos, se acabó la charla. Hola, soy Carmen Arroyo. Bienvenidos a mi canal Yo Quiero Ser Profe de Español, el canal para profes principiantes o no tanto. En este canal encontrarás temas dedicados a todos los aspectos de la enseñanza de idiomas. No te pierdas ninguno, así que suscríbete y dale a la campanita. Aprender léxico es la tarea más laboriosa del aprendizaje de idiomas. Nunca acaba, por mucho que estudiemos, siempre hay más vocabulario nuevo. Es por eso que tenemos que darle especial atención en clase y ayudar a nuestros alumnos para que sigan con la tarea después de salir del aula. En este vídeo voy a tratar 7 preguntas en torno al aprendizaje de vocabulario, pero estoy segura que podemos hacernos muchas más. Tú puedes decirme en los comentarios qué otras preguntas te interesan sobre este tema. ¡Empezamos! ¿A qué nos referimos cuando decimos vocabulario? Cuando pensamos en vocabulario no nos referimos solo a palabras individuales como calle, grande, despacio, pasear, sino que también incluimos unidades léxicas con más de una palabra, como dar un paseo, por cierto, qué le vamos a hacer, tomar el pelo o hasta refranes. A buen entendedor, pocas palabras bastan. En clase, si aparecen estas unidades léxicas con más de una palabra, suelo llamarlas expresiones fijas o bloques de significado. Esto lo hago para no cargar a los alumnos con vocabulario especializado, como metáforas lexicalizadas, modismos, expresiones idiomáticas, etc. Más adelante incluyo el término colocaciones y les explico de qué se trata. Le dedicaré un vídeo muy pronto solo a las colocaciones, no te lo pierdas. ¿Qué palabras y expresiones hay que enseñar? Para decidir el léxico que queremos enseñar tenemos que basarnos primeramente en el nivel del alumno y por consiguiente en el libro de texto que será nuestra primera referencia. Si el manual está bien elegido, se adaptará a las necesidades de los alumnos. Por ejemplo, si se trata de un grupo que estudia para el trabajo o para las vacaciones o si son inmigrantes. Luego tenemos que tener en cuenta la frecuencia con la que aparece una palabra en la lengua, ya que serán las que oigan más a menudo y las que necesitarán más. Por ejemplo, cosa frente a utensilio. Asimismo, es práctico, sobre todo en niveles principiantes, que conozcan expresiones generales, como clase de fruta o tipo de tela, que les ayudará a salir del paso si no conocen una fruta concreta o no saben decir lino o algodón. Además, podemos decantarnos por enseñar palabras internacionales que se parecen en todas las lenguas y que les resultará fáciles de aprender, como doctor, general, capital. También es necesario enseñar vocabulario útil que tú utilizas frecuentemente en clase, como abrid el libro por la página 7, vamos a formar grupos de 4. Y también el que ellos utilizan, como ¿qué significa cantar? ¿Cuál es la diferencia entre mucho y muy? Etcétera. Se dice que un hablante nativo necesita para comunicarse en situaciones corrientes unas 2000 palabras. Muchas de estas palabras ya se incluyen en nuestros libros de texto, pero podrás comprobar que cuando los alumnos viven en un país hispanohablante, tienen además otras necesidades y se enfrentan a situaciones en la calle que son muy diferentes a las que aprenden en el libro. Te pongo algunos ejemplos de discrepancias entre lo que aprenden los alumnos y lo que necesitan. Nosotros enseñamos a saludar con «Hola, ¿qué tal?», pero ellos escuchan «¿Cómo andas?», «¿Qué pasa, tío?». O como cuando enseñamos las diferentes formas de pagar y de pronto la cajera del supermercado te pregunta algo que tú no entiendes. Esto precisamente me sucedió en Alemania. Al principio no me sentía segura con mi alemán y prefería comprar en un supermercado para evitar conversaciones incómodas en una tienda con dependiente. Y de pronto la cajera me pregunta «¿Möchten Sie eine Tüte?». Aunque le pregunté varias veces, no conseguía entender lo que quería de mí. Me estaba preguntando si quería una bolsa de plástico. Yo esperaba que una cosa tan estándar incluyera de alguna manera la palabra plastic. Pero no, se dice Tüte,
que dicho rápidamente es imposible de entender o de aislar. Tute, 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 tute. Quizá me hubiese ayudado si me hubiese enseñado una, pero ella no dejaba de preguntar cada vez más alto mientras tecleaba los precios de los productos en la caja. Ni siquiera me miraba. Cuando aprendemos una lengua, tenemos que ser conscientes de que no todos los hablantes nativos son capaces de comprender las dificultades de un aprendiente. Muchos nativos no han aprendido lenguas extranjeras, o sus experiencias no pasan de usarla en clase, y ni por asomo van a saber restringir su lenguaje a tu nivel. ¿Hay un momento ideal para enseñar vocabulario? En realidad, la necesidad de vocabulario puede aparecer en cualquier momento de la clase. Pueden ser las instrucciones de una actividad, una anécdota que un alumno quiere exponer o un comentario inocente que no se comprende por falta de vocabulario. Yo prefiero tratarlo en el momento en el que aparece, porque el interés es el enganche que ellos necesitan para introducirlo en la memoria. En mi propia experiencia, no hay nada como satisfacer una necesidad inminente para aprender vocabulario. También hay momentos en el que el trabajo con el vocabulario es intrínseco, como al trabajar un texto oral o escrito. Si se trata de un tema monográfico, como la comida, la ropa o los viajes, me gusta dedicarle un espacio concreto a la enseñanza de vocabulario. Mira mi vídeo sobre la presentación de palabras para ver de cuántas formas puedes presentar, repasar o evaluar vocabulario. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas veces tenemos que escuchar una palabra para retenerla en la memoria? ¿5, 10, 15 veces? Más o menos. El número de veces que necesitamos escucharla puede depender de lo larga que sea. No es lo mismo aprender banco que electrodoméstico. De lo difícil que sea para mí pronunciarla. Por ejemplo, 600, frigorífico o nevera. De lo necesaria que sea para mí en ese momento. Empadronamiento puede ser más importante para mí en un momento dado que taza. Y por último, depende de la frecuencia con la que ha aparecido en mi vida. No es lo mismo haber escuchado una palabra 10 veces en los últimos 3 meses que 10 veces en los últimos 3 días. Para que una palabra llegue a formar parte de nuestro vocabulario activo, no es suficiente haberla escuchado varias veces. Esto sirve en primer término para poder aislarla en el discurso. El paso siguiente consiste en conocer su significado con ayuda de un diccionario o una buena explicación. Solo entonces podemos observar en qué contextos aparece, y cuando estamos seguros de su uso, nos resulta más fácil usarla. Mira lo que me pasaba a mí cuando aprendía alemán en Alemania. Al principio me conformaba con entender algunas palabras para comprender globalmente y salir del paso. La urgencia de resolver una situación me impedía analizar en ese momento lo que me había faltado, tanto por entender como por expresar, y como no era capaz de retener esa situación en la memoria para poder estudiarla después tranquilamente en casa, repetía situaciones de supervivencia constantemente. Pero cuando una palabra desconocida aparecía varias veces en un corto periodo de tiempo y conseguía memorizarla, corría al diccionario para ver de qué se trataba. Sucedía a menudo que a partir de ese momento la escuchaba en multitud de situaciones. Incluso yo misma sentía la necesidad de utilizarla cada 2 por 3 porque sabía que era la palabra adecuada. Entonces me preguntaba, ¿cómo he podido pasar tanto tiempo sin una palabra que ahora no puedo dejar de usar? Algo curioso ocurría, ya no recordaba cómo me había comunicado antes, cómo había subsanado el desconocimiento de esa palabra que ahora me parecía tan indispensable. Era como un antes y un después en mi cabeza. Cada vez que aprendía una palabra nueva, mi fluidez aumentaba. Y cuanto más vocabulario aprendía, mejor podía aislar palabras desconocidas y estudiarlas para incluirlas en mi léxico. Es como una bola de nieve que corre colina abajo y cada vez se hace más grande. ¿Cuándo podemos considerar que hemos aprendido una palabra? Podemos saber si hemos aprendido una palabra cuando sabemos pronunciarla. Podemos reconocerla al escucharla. Conocemos su ortografía. Sabemos lo que significa y si tiene diferentes significados. Sabemos en qué contextos diferentes podemos usarla. Sabemos cómo se comporta gramaticalmente. Por ejemplo, si tiene un plural irregular, cómo se conjuga, cuál es su lugar en la frase,
o si suele aparecer con determinadas palabras, como pasar por, vivir en, etc. ¿Qué pasa con los diccionarios? Hoy en día todos los alumnos tienen acceso a unos cuantos diccionarios en el móvil. Normalmente usan los bilingües, que es el camino más corto y fácil, pero hay que advertirles que los diccionarios en línea aún cometen muchos errores y no siempre aciertan, sobre todo cuando se trata de colocaciones o frases hechas. Lo ideal sería usar diccionarios monolingües, pero eso también puede implicar encontrarse en la definición con otras palabras desconocidas. Como alumna de idiomas, todos los profesores me advertían de la necesidad de utilizar diccionarios monolingües. Yo lo comprendía porque veía que era una forma de aprender más vocabulario y de ayudarme a pensar en la lengua meta. Pero lo cierto es que los diccionarios de los que yo disponía por aquel entonces no contenían definiciones para estudiantes de lengua, sino para nativos. Y en un gran porcentaje no entendía casi nada, sobre todo cuando se trataba de palabras abstractas que no son fáciles de definir. La cuestión era que usar diccionarios monolingües me suponían más tiempo y esfuerzo, y al final acababa usando los bilingües que me resolvían el problema al momento sin necesidad de perder el hilo del texto que estaba leyendo. Creo que es importante dejar que los alumnos decidan en qué momento quieren usar un diccionario u otro. Está clara que a la larga el diccionario monolingüe va a dar sus frutos porque les enseña a explicarse con definiciones y expresiones en la lengua meta. Pero hay que tener en cuenta que nuestros alumnos a menudo tienen la necesidad de saber exactamente qué significa una palabra en su idioma y no se conforman con medio entenderla en un diccionario monolingüe. Yo incluso, después de que el profesor hubiese explicado una palabra bastante bien, necesitaba buscarla en el diccionario para saber exactamente qué era en español. Esa actitud la veo yo también en mis alumnos. Es como si no se fiaran. ¿Por qué nuestros alumnos no aprenden lo que les explicamos? Un error que cometemos frecuentemente es pensar que nuestros alumnos han aprendido todo lo que hemos enseñado. ¿No os pasa que explicáis algo y un alumno comete fallos como si no hubiese escuchado nada de lo que habéis explicado? Lo repites amablemente porque piensas que ha tenido un lapsus. Y el siguiente vuelve a cometer el mismo fallo. Lo vuelves a repetir y el siguiente vuelve a cometer el mismo fallo. Yo he observado este fenómeno en mis clases y he llegado a la conclusión de que un posible motivo puede ser la rapidez con la que doy por sentado que han comprendido y les exijo inmediatamente que lo pongan en práctica. Otras veces porque se trata de un repaso y presupongo que ya lo saben. Otras porque pienso que es fácil de aprender porque es fácil de enseñar, como el género de los sustantivos. Aunque parezca fácil, nuestros alumnos seguirán diciendo la sombrero o el ventana mucho tiempo. En cualquier caso, a veces tengo que retroceder y tratarlo con más profundidad. Si quieres asegurarte de que han entendido, haz preguntas de comprobación. Por ejemplo, si aparece la palabra vaso, ¿qué es un vaso? ¿Para qué sirve un vaso? ¿Cuántos vasos tienes en tu casa? ¿Has roto alguna vez un vaso? Otra forma de comprobarlo es pedirles que te mencionen sinónimos o antónimos. Otra, que den una descripción o que formen una frase dependiendo de la palabra. Un motivo por el que creemos que nuestros alumnos no aprenden lo que les enseñamos es en realidad porque olvidan lo que han aprendido. Ya sabemos que el vocabulario no se mete en la cabeza solo con escucharlo un par de veces en la clase. Y es que para que se mantengan en la memoria a largo plazo es necesario que los alumnos hagan repasos periódicos. Después de una semana, 2 semanas, un mes. Pero sinceramente, ¿qué alumno tiene tiempo de repasar constantemente un vocabulario que con cada clase aumenta sin parar? Con que tenga 1 o 2 semanas malas y no pueda venir a clase, a la vuelta sentirá que tiene que correr detrás de un tren que cada vez está más lejos. Para ayudar a los alumnos con sus repasos, me gusta crear juegos que incluyan todo lo que han aprendido en unas 2 o 3 lecciones. Para este tipo de actividades quiero preparar un vídeo aparte. Estate atento y no te lo pierdas. Además te recomiendo que veas mis otros vídeos sobre técnicas de estudio, donde podrás encontrar muchos consejos para aprender vocabulario que puedes dar a tus alumnos. Resumiendo,
Vocabulario puede significar cualquier palabra o grupo de palabras que aparecen en la lengua. Las palabras que debemos enseñar dependen del nivel, la necesidad, la frecuencia, la utilidad y lo prácticas que sean. Cualquier momento es apropiado para enseñar vocabulario, pero hay actividades que requieren un tratamiento exhaustivo, como los textos. El número de veces que necesitamos escuchar una palabra para aprenderla depende de lo larga que sea, de la pronunciación, de lo necesaria que sea para mí y de la frecuencia con que aparece en mi vida. Hemos aprendido una palabra cuando sabemos pronunciarla y reconocerla. Sabemos cómo se escribe, qué significa, cómo debemos usarla y conocemos sus características gramaticales. Los diccionarios son necesarios para conocer el significado de las palabras. Elige si quieres usar uno monolingüe o bilingüe. Desconfía de los diccionarios electrónicos. No siempre pueden traducir una frase correctamente. Debemos asegurarnos de que nuestros alumnos entienden lo que explicamos y no dar por sentado que han aprendido lo que hemos enseñado. Aprende a ponerte en su lugar. Anima a tus alumnos a aprender vocabulario fuera de clase. Enséñales técnicas de estudio. Y ahora, diviértete con las escenas falsas. Para asegurarte de que no te pierdes ningún vídeo, suscríbete y dale a la campanita para que te avise cada vez que salga un vídeo nuevo. Y dame un like para animarme a seguir. Si conoces a otras personas interesadas en esta temática, no olvides compartirme. Nos esperan más vídeos en torno a la enseñanza de idiomas. Pero hay que advertirles que los diccionarios en línea aún ¡qué lío! Para ayudar a los alumnos con sus repasos, otra vez. No te pierdas ninguno, así que suscríbete. Si el manual está bien elegido, se adaptará. Te pongo algunos ejemplos de discrepancias. Quizá me hubiese ayudado si me hubiese enseñado una, pero ella no dejaba de preguntar cada vez más alto mientras tecleaba los productos, los precios de los productos, una vez que lo digo bien. Solo entonces podemos podemos observar. Incluso yo mismo, no yo misma, coño. Pero lo cierto es que los diccionarios, sobre todo cuando se trataba de palabras abstractas, otra vez. Y al final acababa usando otra vez todo el párrafo,